Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a uno de los conquistadores más famosos de la historia de España en América. Este hombre logró nada más y nada menos que conquistar la zona de América del Sur, en la parte superior o en la parte norte cercana a Perú. Nos referimos a Francisco Pizarro, conquistador español del Imperio Inca. Aquí tenemos el rostro de él cuando joven, aquí ya en los entrados en los años de la experiencia, aquí en un caballo, de acuerdo a un dibujo que hay por las redes sociales de Daniel Hernández. Aquí tenemos el dibujo basado en el óleo del Museo de Brooklyn, Nueva York, de Atahualpa, que era el líder de los incas. Nació un 26 de julio de 1529 y murió un 26 de junio de 1541. Y aquí tenemos la firma de este señor Francisco Pizarro. Estuvo envuelto en 3 exploraciones diferentes, una en el año 1524 a 1525, que está en este pequeño mapa que tenemos por aquí. Le tenemos también en 1526 a 1527 la segunda exploración, y en 1531 a 1533 la tercera exploración del Imperio Inca. Y acá tenemos el cóndor andino, símbolo de aquella zona, por cierto, que estaba en peligro de extinción, y el puma de esa zona hermosa del país Inca, de allá de Perú, toda esa zona donde se desarrollaron, extendiéndose por todos esos países del área de los Andes, que es la cordillera de montañas más larga del mundo. Y aquí tenemos el famoso escudo de Francisco Pizarro, porque cada uno de los conquistadores tenía un escudo. Y este es un dibujo basado en un óleo en el Museo de Brooklyn, allá en Nueva York, donde se presenta a Atahualpa. Acá arriba tenemos, digamos, lo que llamamos como el sol que representa para los, ¿verdad? La esperanza de vida para el pueblo inca. Vamos a escuchar una larga biografía, pero que esperamos que sea cortita para todos ustedes, para que conozcan la historia de Francisco Pizarro, el conquistador español del Imperio Inca. Francisco Pizarro González, Trujillo, Extremadura, c. 1478, Lima, 26 de junio de 1541. Fue un conquistador español que lideró durante la primera mitad del siglo XVI la expedición que iniciaría el derrocamiento del Inca Atahualpa y nuevo orden político y religioso. Posteriormente sería nombrado gobernador de Nueva Castilla, con sede de gobierno en Ciudad de los Reyes, Lima. Pizarro integró la expedición que descubrió el Mar del Sur, Océano Pacífico, empresa liderada por Vasco Núñez de Balboa en 1516. En 1535, tras capturar y ajusticiar al Inca Atahualpa, pudo imponerse sobre el imperio incaico con ayuda de diversos rebeldes locales, conquistando el mencionado estado imperial cuyo centro de gobierno se ubicaba en el actual Cusco, Perú, además de establecer una dependencia española sobre él. Obtuvo el título de marqués y sus descendientes tuvieron el título de marqueses de la conquista, siendo este el título utilizado por el cronista don Francisco López de Gómara en su Historia General de las Indias, capítulo XXI. También fue referido como marqués por Pedro Cieza de León en su libro Crónica del Perú. Para sus huestes indígenas era conocido como Apu, jefe, señor, general o macho capitán, viejo, capitán. Francisco Pizarro nació en la ciudad extremeña de Trujillo. Existen dudas acerca de la fecha exacta de su nacimiento, puesto que, si para unos historiadores fue el 12 de mayo de 1468, para otros fue la misma fecha pero del año 1469. Algunos historiadores llegan a hablar de 1471 y otras fuentes fechan su nacimiento en el 16 de marzo de 1478. Fue hijo natural del hidalgo Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, ca. 1446-1522, llamado el Largo o el Romano, importante personaje de la época con gran influencia que participó en las campañas de Italia bajo el mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, y de Francisca González Mateos, dama de recámara noble de Beatriz Pizarro, la tía de Gonzalo, devota del convento de San Francisco el Real. Junto a la Puerta de la Coria. Pizarro era pariente lejano de Hernán Cortés, quien conquistó el Imperio Azteca. A la edad de 20 años se alistó en los tercios españoles que, a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, luchaban en las conocidas como campañas de Nápoles contra los franceses. Según López de Gómara, habría servido bajo las órdenes de este, siempre como soldado, en el sur de la península, Calabria y Sicilia. Viajó a Sevilla, donde permanecería hasta su marcha a América. En 1502 llegó a América en la expedición de Nicolás de Obando, el nuevo gobernador de la Española. De sus primeros años en América se sabe muy poco. Probablemente pasó un tiempo en la isla de la Española, se crearon 2 nuevas gobernaciones en las tierras comprendidas entre los Cabos de la Vela, Colombia, y de Gracias a Dios, en la frontera entre Honduras y Nicaragua.
Se tomó el Golfo de Urabá como límite de ambas gobernaciones, gobernación de Nueva Andalucía y Urabá al este, gobernada por Alonso de Ojeda, y la de Veragua al oeste, gobernada por Diego de Nicuesa. En 1509, una expedición liderada por Martín Fernández de Enciso, bachiller y alcalde mayor de Nueva Andalucía, partió para socorrer al gobernador Alonso de Ojeda. Ojeda, junto con 70 hombres, había fundado el poblado de San Sebastián de Urabá en Nueva Andalucía, en la región donde más tarde se fundaría la ciudad de Cartagena de Indias. Sin embargo, el área estaba habitada por indígenas belicosos que usaban armas venenosas, y Ojeda resultó herido en una pierna durante un enfrentamiento. Debido a su herida, Ojeda se retiró en un barco hacia la Española, dejando a Francisco Pizarro a cargo del pequeño asentamiento. En ese momento, Pizarro no era más que un soldado, esperando la llegada de la expedición de Enciso. Ojeda le pidió que se mantuviera en el poblado con unos pocos hombres durante 50 días, o que, si no era posible, hiciera todo lo necesario para regresar a la Española. Pizarro, un hombre de carácter fuerte y poco interesado en una vida sedentaria, se mantuvo en la región y participó en la expedición de Ojeda que exploró América Central y Colombia en 1510. Posteriormente, se unió a la expedición de Vasco Núñez de Balboa, que en 1513 culminó con el descubrimiento del Mar del Sur, conocido más tarde como el Océano Pacífico. Al año siguiente, Pedro Arias Dávila se convirtió en el nuevo gobernador de Castilla de Oro y sucedió a Balboa. Durante los siguientes 5 años, Pizarro se convirtió en un estrecho colaborador de Dávila y el gobernador le asignó un repartimiento de indígenas y ganado. Cuando Dávila empezó a desconfiar de Balboa y decidió eliminarlo, ordenó a Pizarro que lo arrestara y lo llevara a juicio. Pizarro cumplió con la orden, y Balboa fue decapitado en enero de 1519. Por su lealtad a Dávila, Pizarro fue recompensado con los cargos de alcalde y encomendero de Panamá desde 1519 hasta 1523. Sin embargo, hay discrepancias sobre el estado de la fortuna de Pizarro durante su estancia en Panamá. Algunos historiadores, como Horacio Urteaga, han debatido si Pizarro realmente acumuló una gran riqueza en ese periodo o si su situación económica era más modesta. En 1524 Pizarro se asoció con Diego de Almagro y Hernando de Luque, un hombre influyente, cura de Panamá, para conquistar Virú, el imperio incaico, del que tenían vagas noticias, repartiéndose las responsabilidades de la expedición. Pizarro la capitanearía, Almagro se encargaría de la intendencia y Luque estaría al cargo de las finanzas y de la provisión de ayuda. Existen noticias de un cuarto asociado, el licenciado Espinosa, que no quiso figurar oficialmente y que habría sido el financiador principal de las expediciones hacia el Perú. A finales de septiembre de 1526, cuando habían transcurrido 2 años de viajes hacia el sur afrontando toda clase de inclemencias y calamidades, llegaron extenuados a la isla del Gallo, en la bahía de Tumaco, actual sur de Colombia en la costa del Pacífico. El descontento entre los soldados era muy grande, llevaban varios años pasando calamidades sin conseguir ningún resultado. Pizarro intentó convencer a sus hombres para que siguieran adelante, sin embargo, la mayoría de sus huestes quería desertar y regresar. Allí se produjo la acción extrema de Pizarro de trazar una raya en el suelo de la isla, obligando a sus hombres a decidir entre seguir o no en la expedición descubridora. Tan solo cruzaron la línea los que posteriormente serían conocidos como los 13 de la Fama, o los 13 caballeros de la Isla del Gallo, quienes fueron Bartolomé Ruiz de Estrada, Pedro de Halcón, Alonso Briceño, Pedro de Candía, Antón de Carrión, Francisco de Cuellar, García Jerén, Alonso de Molina, Martín de Paz, Cristóbal de Peralta, Nicolás de Rivera y Laredo, Domingo de Solaluce y Juan de la Torre. Pizarro y los 13 de la Fama esperaron refuerzos 5 meses en la Isla del Gallo, los cuales llegaron de Panamá enviados por Diego de Almagro y Hernando de Luque, al mando de Bartolomé Ruiz. El navío encontró a Pizarro y los suyos en la Isla de la Gorgona, hambrientos y acosados por los indios. Ese mismo día, Pizarro ordenó zarpar hacia el sur. Pizarro no fue ni el primero ni el único que intentó la conquista del Perú. 2 años antes, en 1522, Pascual de Andagoya intentó la aventura. Su expedición terminó en un estrepitoso fracaso. Sin embargo, las noticias de la existencia de Virú y de sus enormes riquezas en oro y plata influyeron sin duda en el ánimo de los asociados y pudieron haber sido decisivas en la toma de decisión para acometer la empresa. También se cree que en 1529, en virtud de real cédula despachada en Toledo en 1531, Pizarro zarpó desde la ciudad de Panamá con 180 soldados, desembarcando cerca de Puerto Bolívar, en lo que ahora es la ciudad de Machala, que entonces formaba parte del imperio incaico llamado Tahuantinsuyo, que se extendía desde Colombia hasta Chile con una población aproximada de 12 millones de personas. Los incas tenían una leyenda sobre que un día el dios Viracocha regresaría desde la Tierra del Sol Poniente, una deidad que según ellos vestía de oro y plata, con barba blanca y ojos verdes, y que se había ido a través del Océano Pacífico para volver en tiempos de gran necesidad. Los nativos norteños vieron la llegada de los españoles que tenían características semejantes a las de Viracocha, narradas en su leyenda. Los tayanes le comunicaron a Atahualpa que los españoles eran dioses, dada su piel blanca, sus barbas, sus brillantes armaduras y que habían venido en grandes naves desde el Océano Pacífico. Atahualpa creyó el origen mitológico de los conquistadores y lo tomó como buen presagio en ánimos de acabar con la guerra civil en que estaba sumido el Tahuantinsuyo por la sucesión del emperador Inca Huayna Cápac, muerto por viruela. Los príncipes Huáscar y Atahualpa luchaban por la toma del Cusco, capital del imperio, o el 1 de junio de ese año por Fray Pedro Alonso, se unió a la Orden de Santiago. Fue invitado por Atahualpa a encontrarse en la fortaleza inca de Cajamarca, por intermedio de un emisario muy allegado a él. El emisario se encontró con los españoles en Caxas y además de llevarle regalos, patos desollados, vasijas en forma de fortaleza, etc., midió las fuerzas de los españoles y lo invitó a continuar su marcha por el valle del Chancay, cerca del pueblo de Chongoyeipe hasta Cajamarca para entrevistarse con Atahualpa. Pizarro aceptó y le envió una fina camisa de Holanda y 2 copas de vidrio al inca como regalo. Así, se adentró en territorio inca con 168 soldados y 37 caballos, y se dirigió a Cajamarca. Los españoles, al llegar a los núcleos incas, vieron que se trataba de una civilización avanzada, con sistemas de irrigación, una rica cultura y un ejército poderoso. Al llegar a la fortaleza de Cajamarca la encontraron casi vacía, y la exploraron inquietos temiendo una emboscada. Sin embargo, Atahualpa se encontraba en un manantial cercano con su hermana, sin preocuparse en absoluto por la presencia de los españoles. Pizarro deseaba hablar con Atahualpa, por lo que envió emisarios. El encuentro que tuvo lugar entre el inca y los enviados de Pizarro fue muy tenso. Atahualpa y sus hombres vistieron sus mejores galas en el recibimiento y tenían una pose muy seria. Los incas nunca habían visto caballos, de modo que los españoles decidieron permanecer en sus monturas, encabritarlos y hacerlos relinchar en presencia del monarca inca. Atahualpa respondió bebiendo del cráneo de un prisionero ejecutado. Posteriormente, ofreció copas de oro a los españoles, de las que ellos bebieron.
Finalmente, prometió ir a Cajamarca al día siguiente a entrevistarse con Pizarro. Los exploradores habían contado al menos 30,000 guerreros incas, por lo que iniciar una conquista militar sería imposible. La noche del 15 de noviembre de 1532, los españoles rezaron, pensando que sería la última vez. A la mañana siguiente, los españoles se prepararon para la batalla y se escondieron en un patio a esperar. Posteriormente, vinieron miles de soldados incas desarmados y los rodearon. Luego, vino un desfile de cientos de sirvientes limpiando el camino para el paso del rey Atahualpa, que iba subido en un trono de oro rodeado de sus líderes. Entonces el capellán de los españoles se acercó al trono con una cruz y una Biblia, y pidió al rey que se retractara de sus creencias paganas y aceptara el bautismo y la autoridad del rey de España Carlos I. Atahualpa tomó la Biblia, la examinó sin entender nada de lo que ponía y la arrojó al suelo, lo que fue interpretado como una blasfemia por los españoles y Pizarro ordenó abrir fuego. Los españoles posteriormente sacaron sus espadas, iniciaron el ataque y tomaron prisionero a Atahualpa, 16 de noviembre de 1532. Fue confinado en una sala de Cajamarca con sus 3 esposas y se le dejaba seguir conduciendo sus asuntos de gobierno. Pizarro, además, hizo que el inca Atahualpa aprendiera el idioma español y le hizo aprender a leer y a escribir. De esta forma, fue posible comunicarse con el rey inca, que le informaba de sitios donde había oro. Además, jugaba partidas de juegos de mesa con el rey indígena. Pizarro emprendía con sus hombres exploraciones en busca del preciado metal. En una de ellas llegaron a encontrarse con la fortaleza de Sacsayhuamán, donde grupos de incas se resistían a los españoles. Los españoles atacaron la fortaleza y la conquistaron. En sus expediciones, encontraron desiertos, salinas e incluso hacia el este, exploraron en la selva del Amazonas. Para crear un vínculo más cercano, Atahualpa ofreció a su hermana favorita, Quispecisa, hija del emperador inca Huayna Cápac, en matrimonio a Pizarro. El conquistador la hizo bautizar como Inés Huaylas y tuvo 2 hijos con ella, una primera hija a la que llamó como su padre, Francisca Pizarro Yupanqui, y Gonzalo, que murió joven. Atahualpa propuso a Pizarro llenar la habitación donde se encontraba preso, el conocido como cuarto del rescate, 2 veces, una con oro y otra con plata a cambio de su libertad, lo que Pizarro aceptó. Los súbditos trajeron oro en llamas durante 3 meses hacia Cajamarca de todas las partes del reino para salvar su vida. Finalmente lograron reunirse 84 toneladas de oro y 164 de plata. Francisco Pizarro ordenó la ejecución de Atahualpa, mientras estuvo prisionero. A pesar de haber recibido el rescate más alto de la historia, lo mandó a justiciar la noche del 26 de julio de 1533 por los delitos de sublevación, poligamia, adoración de falsos ídolos y por haber ordenado ejecutar a su hermano Huáscar. Además, se creía que había mandado un ejército para luchar contra los españoles desde el sur hacia el norte comandado por el general Chalcuchimac. Se le ofreció ser quemado vivo o convertirse al cristianismo y ser estrangulado, y eligió la segunda opción. El rey inca fue ejecutado en el poste, después de que el sacerdote lo bautizara dándole el nombre cristiano de Francisco. Esa noche, miles de súbditos de Atahualpa se suicidaron para seguir a su señor al otro mundo. Pese a la creencia popular, Pizarro, y toda su facción, en la que se encontraban Hernando Pizarro y Hernando de Soto, de hecho no quería matar a Atahualpa, puesto que quienes hicieron mayor presión había sido una facción liderada por Diego de Almagro, en la que se encontraban también Vicente de Valverde y Alonso de Riquelme, quienes tenían la creencia paranoica de que el Zapa Inca aparentemente buscaba ganar tiempo con el oro del rescate, mientras en realidad estaría formando un gran ejército. Para liberarlo y asesinar a los españoles, esto empezó porque habían indígenas que afirmaban haber sido atacados por el ejército inca y que habían 50.000 hombres a 3 leguas del recinto, aunque la facción de Pizarro, en la que se encontraban Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos y Pedro Pizarro, consideraban que eran rumores de Felipillo, que estaba resentido con Atahualpa, aunque Atahualpa afirmaría que las supuestas tropas en realidad eran de los huascaristas. Entonces, Pizarro solo habría ordenado la ejecución por presión de sus socios almagristas que argumentaban que más importaba la seguridad de la empresa, ya que los soldados españoles no tendrían posibilidad de ganarle al ejército incaico, mientras que los pizarristas eran más partidarios de enviar a Atahualpa a España a entablar relaciones con Carlos I de España, mientras la facción almagrista rechazó tal opción arguyendo falta de tiempo, influyendo en que Francisco Pizarro se deshiciera de los defensores de Atahualpa para evitar una guerra civil entre españoles. De hecho, cronistas como Pedro Cieza de León o Pedro Pizarro mencionan que Pizarro estaba deprimido por haber asesinado a quien ya había logrado apreciar y considerar como un amigo, pues ambos comían y jugaban a cartas, ajedrez o dados. A palabras de Pedro Pizarro, yo vi de llorar al marqués de Pesar por no poderle dar la vida. Pizarro mantuvo una estrecha alianza con la nobleza incaica, partidaria de Huáscar, lo que le permitió completar la conquista del Cusco el 15 de noviembre de 1533. Defendida enérgicamente por Quisquis, el general de los ejércitos de Atahualpa, quien no pudo evitar la pérdida de la ciudad. En esta fase fueron decisivas las deserciones a la causa de los incas de gran parte de las tribus sujetas a los señores del Cusco, que se pusieron del lado de los conquistadores. Los españoles trabajaron astutamente para alimentar estas rivalidades y nombraron gobernantes títeres para que dirigieran sus propios fines, confiando en la lealtad del pueblo a las instituciones incas. Túpac Hualpa fue el primero de estos colaboracionistas y, a su muerte, fue elegido Manco Inca, un hermano de Atahualpa ya leal a Huáscar, quien sin embargo habría resultado cualquier cosa menos maniobrable. Pizarro, por su parte, ahora gobernador de un vasto territorio, aspiraba a estructurar los territorios administrados de una forma que prestigiara el importante cargo que ocupaba. Cusco había sido la capital de los incas, un pueblo montañés cuyos intereses estaban lejos del mar. Los españoles, en cambio, necesitaban un acceso al mar que les garantizara relaciones duraderas con otros territorios. Se decidió entonces fundar una nueva capital en la costa y el propio Pizarro se dedicó a su construcción. La ciudad, fundada el 18 de enero de 1535, tenía el nombre de Ciudad de los Reyes. Más tarde pasó a llamarse Lima y siguió siendo la capital del Virreinato del Perú y posteriormente de la República del Perú. Los territorios aún inexplorados fueron conquistados posteriormente y Pizarro repartió generosamente entre sus compañeros los cargos y deberes, creando una red de fieles colaboradores que le debían las riquezas adquiridas. Mientras tanto, su hermano Hernando Pizarro, que había partido a España para entregar el quinto del rey a la corona, regresó portando el título de marqués para su hermano Francisco y el de adelantado para Almagro, al cual se le habían concedido 200 leguas al sur del territorio atribuido a Pizarro. Sin embargo, aún quedaban algunas cuestiones por definir para que el nuevo gobernador pudiera disfrutar en paz de los sensacionales éxitos que había obtenido. Manco Inca preparaba una revuelta y su antiguo colaborador, Diego de Almagro, amenazó con graves reclamaciones sobre sus derechos lesionados. Diego de Almagro, considerando que el Cusco estaba dentro de su jurisdicción, destituyó a Juan Pizarro y lo encarceló junto a su hermano Gonzalo. Francisco acudió desde Lima y firmó un acuerdo con Almagro en Cusco, tras lo cual Almagro partió para Chile.
A la vuelta de su infructuosa expedición, Almagro trata de ocupar de nuevo el Cusco, defendido por su regidor Hernando Pizarro. Estaba resistiendo un largo cerco por parte de los incas sublevados al mando de Manco Inca, que había conseguido huir de los españoles. Mientras tanto, en Lima, Pizarro sufrió también el cerco de dicha ciudad por parte de Kisu Yupanqui, general y pariente de Manco Inca, quien tras estar a punto de tomar la capital, pereció en la batalla. La victoria de Pizarro en Lima se debió a su estratégica alianza con los señores étnicos enemigos de los incas. En este caso en particular, destacó la alianza con el curaca de Huaylas. Estos acudieron a Lima con 5.000 hombres, quienes pelearon junto a los españoles en la defensa de Lima frente al cerco y ataque de Kisu Yupanqui. Tras la llegada de Almagro al Cusco, Manco Inca levantó el cerco, lo que aprovechó Almagro para encarcelar a Hernando y Gonzalo Pizarro. Tras derrotar al lugarteniente de Pizarro, Alonso de Alvarado, en la batalla de Abancay, llegó a un nuevo acuerdo con Pizarro en Mala 1537, por el que Hernando fue puesto en libertad. La paz fue corta y ambos bandos volvieron a enfrentarse en la batalla de las Salinas en 1538, cerca de Cusco. Los almagristas fueron derrotados y su líder, encarcelado. Tiempo después, fue condenado a muerte y ejecutado por Hernando Pizarro, sin la autoría de su hermano Francisco, en la Plaza de Armas del Cusco, 8 de julio de 1538. Tras la muerte de Almagro, Pizarro se dedicó a consolidar los territorios fundados y a fomentar las actividades exploradoras. Envió a su hermano Gonzalo a Quito y a Pedro de Valdivia a Chile. Los partidarios de Almagro se agruparon en torno a su hijo Almagro el Mozo, con el fin de acabar con el gobierno de Pizarro amenazando con matarlo. Los 12 almagristas, comandados por Juan de Rada, iniciaron un complot con el que se abastecieron de armas. La mañana del domingo 26 de junio de 1541, enterado de que su vida corría peligro, Pizarro no salió a la misa dominical de la catedral y la oyó en su casa. Luego de la misa, los almagristas lo buscaron en la catedral, y después cruzaron la plaza en dirección al palacio del marqués gobernador gritando: «¡Viva el rey, muera el tirano!». Pizarro, quien se encontraba almorzando con un grupo de amigos, logró ser advertido con poco tiempo de que el grupo estaba a las puertas de su residencia, por lo que dejó el comedor y pasó a armarse a su dormitorio. Cuando regresó al comedor, sus invitados ya habían huido y solo quedaban su medio hermano, Francisco Martín de Alcántara, Gómez de Luna y los pajes Tordoya y Vargas. Nada, hemos escuchado una biografía del Francisco Pizarro, el gran conquistador del Imperio Inca. Continuamos pintando y dibujando para Puerto Rico y para el mundo. En este canal estamos comprometidos que nuestras pinturas también dan historia de personajes importantes que todos debemos conocer, ya que pertenecemos a este gran continente llamado América. Gracias por tu tiempo. Hasta luego.